Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ay, mañana vamos a tener las calificaciones. Sí, Pero sí estamos bien, ¿no, profesor? Sí estoy bien, ¿no? sí, claro. Ay, Sí, así es. No hay problema. Ya, vamos a continuar con lo que es ramos técnicos, los riesgos excluidos, pero antes quiero hacer un breve repaso de lo que hemos llevado a cabo. A ver, un ratito, por favor. disculpe, profesor, no sé qué pasó. Me salí de la reunión. No, no te preocupes. No te preocupes. A ver, seguro de ramos técnicos, llamado también seguro de ingeniería, son los siguientes. Un breve resumen, ¿ya? Todo riesgo para contratistas, con sigla CAR, que quiere decir CAR, cubre los daños que puedan suceder en toda clase de obras civiles en construcción, de acuerdo a la póliza y durante el periodo de vigencia de la misma. Todo riesgo de equipo y maquinarias, TREC, ¿no? Llamado también TREC, TRS, cubre las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo principalmente por choque, vuelco, incendio, terremoto e inundación, negligencia del conductor cuando se está efectuando un trabajo en la obra, de acuerdo a la póliza y durante el periodo de vigencia de la misma. Profesor, disculpe, ¿en qué página está? No, estoy haciendo un resumen de lo que hemos, Ay, ya, ay, ya, ya. por favor, ¿ya? Es para que lo escuchen nomás. Todo riesgo para montaje, que es EAR, Erection All Risk, cubre los daños que puedan suceder durante el montaje y periodo de pruebas de todo tipo de maquinarias, aparatos, construcciones e instalaciones industriales, de acuerdo a la póliza y durante el periodo de vigencia de la misma. Rotura de maquinaria, cubre los daños ocurridos en forma accidental e imprevista que hagan necesaria una reparación o reposición. Se incluyen daños causados por defectos de construcción o montaje, errores de manejo, cortocircuito, rotura por fuerza centrífuga y explosión, entre otros. Todo riesgo de equipo electrónico, TREE o EE, equipo electrónico, cubre los daños ocurridos en forma accidental e imprevista que hagan necesaria una reparación o reposición. Se incluyen daños causados por humo, gases corrosivos, acción del agua y humedad, cortocircuito, errores de construcción o montaje, negligencia en el manejo y daños malintencionados, entre otros. Y estábamos viendo lo que es el lucro cesante, que indemniza la pérdida de utilidades brutas como consecuencia de la interrupción de las operaciones de la empresa por la ocurrencia de un evento asegurado en la póliza. Ahora sí, continuemos con lo que es el tema de riesgos excluidos. Estábamos viendo lo que era lucro cesante, si es que no me equivoco. Sí. La aseguradora no indemnizará al asegurado por los siguientes conceptos: pérdidas de beneficio bruto y o incremento del coste de la producción o de la explotación debido a cualquier retraso causado por o que sea resultado de pérdidas o daños amparados bajo la cobertura de daños propios de la obra mediante endosos a la póliza, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Pérdidas o daños en la propiedad yacente, en la maquinaria y equipo de construcción. Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, destrucción, deterioro de o daños en cualquier clase de materiales que sean necesarios para el funcionamiento del negocio asegurado. Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades públicas y no disponibilidad de fondos. Modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectificaciones de defectos o fallos o subsanación de cualquier clase de deficiencias llevadas a cabo después de la ocurrencia del daño.
pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado o para los cuales ha cesado la cobertura de daños propios de la construcción y o montaje, anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica, cualquier riesgo no incluido en la cobertura de los daños propios de la construcción y o montaje otorgado por la póliza, los trabajos de descarga, cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato, por retraso o incumplimiento de órdenes o por cualquier penalización de cualquier naturaleza que sea. Pérdidas de negocio debidas a causas tales como suspensión, caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, licencia u orden, etcétera, que se produzcan con posterioridad a la fecha del comienzo efectivo de las operaciones aseguradas. Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Daños consecuenciales o indirectos que se deriven de un siniestro, tales como depreciación o deterioro de mercancías, pérdidas de mercado o clientes, aumentos del coste de mantenimiento, demoras o retrasos en los servicios, imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral deliberada u otras contingencias similares. Demoras excesivas en la reparación o reposición de los bienes dañados respecto al plazo que sería necesario en condiciones normales de ejecución. Condiciones especiales. Mediante estas condiciones especiales se pacta expresamente que el cronograma de avance de los trabajos de construcción y montaje formará parte integrante de la póliza. La aseguradora, en modificación de las condiciones generales de la póliza, no indemnizará al asegurado con respecto a daños causados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y o montaje que exceda de ciertos plazos, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un cronograma de avance, ¿no?, de obra, ¿no? Procedimiento en caso de un siniestro. Obligaciones del asegurador. Al ocurrir, o del asegurado, al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el asegurado tendrá la obligación de informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, éste pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro o en aquellos casos que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: carta formal de reclamo, denuncia policial, informe de ocurrencia consignando las circunstancias en las que se produjo, informe de ejecución de la obra elaborado por el ingeniero civil supervisor de obra, copia de permisos, licencias y autorizaciones para ejecución de obra y el monto de la pérdida aproximada. Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños. 3. Remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. Asimismo, el asegurado deberá proporcionar todos los informes y documentos que la aseguradora le solicite, los cuales deberán guardar consistencia y proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. El asegurado por cuenta propia tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requerimientos legales. Ahí está un resumen, ¿no?, del procedimiento en caso de siniestro que está en 5 pasos.
1. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. 2. Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada. 3. Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños. 4. Remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. 5. El asegurado por cuenta propia tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requerimientos legales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el seguro de obras civiles terminadas o OCT. Obras civiles terminadas o OCT. Definición. El seguro de obras civiles terminadas es un tipo de seguro de bienes y cubre predominantemente grandes estructuras de concreto en operación en lugar de instalaciones manufactureras o viviendas. El propósito fundamental del seguro OCT es proteger los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos. Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos, en lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones. Es para instalaciones en operación y normalmente es un seguro anual renovable. Tales estructuras incluyen a las siguientes: puentes, presas de todas clases, puertos, cables aéreos, líneas de transmisión y distribución, depósitos de agua, sistema de canales, diques secos, sistemas de irrigación, ductos conduciendo sustancias no combustibles, sistemas de drenaje, túneles. Definición. Se ve incrementando la compra de este tipo de cobertura para obras concesionadas y o proyectos o asociaciones público-privadas, PPP por sus siglas en inglés, por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista, y se sujeta a una gran cantidad de requisitos según se haya especificado en el convenio de concesión y o de financiamiento. Por ejemplo, niveles mínimos de cobertura, deducibles máximos, etc. El seguro de obras civiles terminadas, OCT, es considerado por muchos como una cobertura principalmente para eventos catastróficos, dado que muchos de los bienes asegurados son en lo general resistentes al fuego, excepto por cargas caloríficas extremas, como se anota en este documento. Solo los eventos extremos pueden causarle daños. El seguro OCT provee cobertura renovable anualmente para estructuras existentes de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños generales o patrimoniales. Generalmente hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. La base sobre la que se otorga la cobertura pueden depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura a base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física, súbitos e imprevistos que hagan necesaria la reparación y o el reemplazo de los bienes afectados asegurados. Los riesgos nombrados normales son impacto de vehículos terrestres o acuáticos o naves aéreas u objetos caídos de ellas, terremoto, erupción volcánica, tsunami, huracán, vientos más fuertes que los de 8 grados de la escala de Beaufort, avenida o inundación, hundimiento, deslizamiento de terreno o de rocas y otros movimientos de terreno, helada, avalancha, hielo, nieve, vandalismo por personas aisladas, incendio, rayo, explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdida física, súbita y accidental a los bienes asegurados, a menos que lo cause un riesgo excluido. No está el poeta. Claro, pues ese tiempo está ahí. Las principales diferencias entre las pólizas de riesgos nombrados y las de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba. Es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado debe demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía la que debe de probar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional
para que haya una claridad absoluta en las exclusiones de una póliza de todo riesgo. A continuación tenemos una lámina donde hay una guía de exposiciones típicas, ¿no? Dependiendo, dice acá, de la ubicación, de los riesgos a que están expuestos, por ejemplo, los puentes, las presas, los puertos, los ductos, ¿no? Están en la parte de arriba, y en la parte de la columna izquierda están los riesgos a los cuales están expuestos estas obras civiles terminadas, ¿ya? Es bueno que las tengan presentes, un resumen, para que tengan siempre presente cuando se oferte algún tipo de servicio o algún tipo de póliza de estas de OCT al cliente, se tenga pues presente cuáles son los riesgos a los cuales puede estar expuesto estas obras civiles terminadas. Coberturas adicionales. Las coberturas adicionales en una póliza a todo riesgo permiten amparar los daños por error humano y accidentales. La cobertura puede ampliarse a incluir remoción de escombros, gasto de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas, motín y conmoción civil, terrorismo y pérdidas consecuenciales. Exclusiones estándar incluyen las siguientes: pérdida o daños causados o agravados por vicio oculto, defectos latentes o inherentes, avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones eléctricas, uso y desgaste, corrosión, erosión, asentamientos normales de terreno, actos malintencionados o negligencia, guerra, riesgos nucleares. Suma asegurada. Para riesgos que se transfieren de la fase de proyecto a la de operación normalmente, es suficiente la suma asegurada del proyecto, póliza de obra civil o CAR. No obstante, en muchos casos el riesgo de asegurarse con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en esos casos, la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, la cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor en el mercado debido a la edad de algunos bienes asegurados y a la fluctuación de los precios que dependen de las áreas de su ubicación, tecnologías, materiales y muchos otros componentes que afectan directamente la suma asegurada. Es una práctica común establecer un límite de indemnización para la exposición a daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales como terremoto, huracán, inundación, etc. Información requerida para un adecuado cálculo del PML. Igual que para otros tipos de seguros, debe disponerse de la información suficiente de suscripción con el fin de permitir una satisfactoria evaluación de riesgo y, en particularmente, de determinar un cálculo confiable del PML. Es la pérdida máxima probable, ¿ya? Eso quiere decir PML. Una gran parte de las pólizas del OCT están hechas para riesgos muy dispersos, extensos, por ejemplo, carreteras, ferrocarriles, etc. Son unas exposiciones muy individualizadas y que requieren de información adecuada. La siguiente información debe estar disponible: ubicación geográfica, plano general del objeto asegurado, planos y cortes de las estructuras principales del bien o bienes asegurados, cifras técnicas clave, costos de construcción de cada uno de los elementos mayores y del total, y el riesgo de exposición a incendio y explosión, impacto de vehículos terrestres y naves acuáticas, impacto de naves aéreas, terremoto, tsunami, erupción volcánica, huracán, vientos tempestuosos, avenida, inundación, mareas, deslizamiento de terreno, caída de rocas, helada y hielo. Mantenimiento. El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el hombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro o para mantener su función. El mantenimiento de la infraestructura actual presenta muchos retos, ya que incluye particularmente puentes que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico en la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del mantenimiento de las vías de acceso. El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en su condición presente, previniendo así que se desarrolle u ocurra con una falla estructural. Las actividades de mantenimiento preventivo
pueden clasificarse en dos grupos, programadas y reactivas. Hay 3 áreas de los contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de infraestructura concesionado, tanto durante como al final del periodo de concesión, y los requisitos que contienen están pensados por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transferencia de los mismos, bien mantenidos por el concesionario al gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada de acuerdo con las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. Este objetivo se logra mediante el uso de un inventario de activos en el que estén bien definidos los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente tales activos. Información para una buena suscripción. La siguiente tabla da una guía de qué áreas merecen especial atención dependiendo del tipo de riesgo a ampararse bajo una póliza de OCT y en las que también deben enfocarse la atención en las inspecciones. Igualmente, como en la anterior lámina, arriba tenemos las OCT a las que están expuestas, ¿no? Y el tipo de objeto de atención que se tiene que ver, ¿no? Que está en la columna izquierda. Descripción general, todos tienen que tener su descripción general, la edad de construcción, ¿no? Su topografía, riesgos naturales, ¿no? Y esto va hasta abajo, hasta donde dice historia sinestral incluso de la etapa de construcción, ¿no? Esta también es una lámina interesante, pues para ustedes les va a ayudar, ¿no? A presentarle inclusive a la compañía de seguros cuando ustedes contraten un seguro de OCT o tengan la oportunidad de hacerlo. Con estos datos van a saber exactamente dónde es que la compañía de seguros va a aplicar su mayor detalle de incidencia o mayor detalle de inspección o de repente algún tipo de información requerida. Con esto se acaba el control de lectura de lo que responde y lo que corresponde a el seguro de ramos técnicos. Graciela, Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Walter? Más bien, Gracielita, ¿alguna consulta que quieras hacer de repente sobre las tareas que se han realizado? ¿Alguna duda? Porque siempre les pongo eso, pero veo que nadie me consulta, nadie me pregunta. A veces, lamentablemente, hacen una tarea por otra y no sé, tienen esa... eso pasa, yo digo, siempre por no leer bien. Yo siempre les recomiendo, y máxime si vamos a ser asesores de seguros, tenemos que leer exactamente qué es lo que nos piden, ¿ya? Porque a veces en las tareas te ponen un montón de letras, pero tienes que saber qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si leemos lo que nos dicen en esta semana, ¿no? Para la tarea de esta semana, estamos con el tema de los ramos técnicos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dice para la asignación, ¿no? En esta actividad le pedimos realizar para la asignación. Sí, o mapa conceptual que represente los seguros de ramos técnicos actuales, seguro de todo riesgo, o sea, todos los ramos técnicos, ¿no? ¿Qué es un resumen o mapa conceptual? Un resumen es lo básico, ¿no? No me van a poner toda la historia, todo lo que hice en esto no me lo van a poner. Tienen que ponerme las cosas básicas, ese es un resumen. Si no saben hacer el resumen, resulta más rápido hacer un mapa conceptual. ¿Ustedes saben lo que es un mapa conceptual? Walter, Claro. Graciela. Claro, claro. ¿Sí? Ok. Entonces, a veces es mejor hacer un mapa conceptual. Y aparte, el mapa conceptual creo que es más rápido de entender a estar leyendo consuetudinariamente ¿no? el resumen, entre comillas, que a veces algunos alumnos ponen, ¿no? Pero en verdad me ponen todo nuevamente. Entonces, eso no es el resumen. Resumen es, hay que saber identificar las cosas básicas. Técnico, seguro no. Eso es importante. Porque acá está pidiendo un resumen, seguro de todo riesgo CAR, Sí. De todo, ¿no? Prácticamente. Claro. Claro, así es. Ok, profe. Igual. Sí, se consigue que no he estado desarrollando mis tareas, pero ya mañana van a recogerlas todas y ya a partir del sábado ya me pongo al día, profe. Ya, Waltercito, ojalá pues, porque eso te va a perjudicar, ¿no? Pero de todas maneras, yo estoy para apoyarlos, chicos, yo estoy para apoyarlos, yo siempre voy a querer apoyarlos, si hay retraso,
se Pero acá retrasa. en esta asignación sí está más, esta asignación sí está un poco más fácil que la del 11. ¿Así? El 11 y la del 10. Que la semana 10 la semana 11, no sé, yo sí pataleaba. ¿Sí? Ah, las cotizaciones. Pero ¿Ya les envía la resolución sí, o no les he enviado todavía la resolución? sí nos ha ayudado ahí, profe, sí. Claro, entonces con eso pueden revisar. La intención es, o sea, la intención de los ejercicios de cotización es que primero tengan que hacer ustedes, ¿ya? Traten ustedes de razonar. Si por A o B Graciela no lo puede hacer, lo puede llamar a Walter, o Walter lo puede llamar a Graciela. Por eso digo, formen grupos de trabajo. ¿Y cuándo lo pueden hacer? Los días que no tengamos clases, ¿no? Nosotros tenemos clases los martes y jueves. Que ya no tenemos clases, lunes, miércoles y viernes. Ustedes tienen esos días para poderse juntar. Oye, Waltercito, mira, tengo este tema, ¿qué te parece? ¿Cómo lo has resuelto? Yo pienso que es así, yo pienso que es así. Dos cabezas piensan mejor que una. Mm. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ujú. Entonces, yo les sugiero, porque mañana más tarde va a haber, al final de la certificación, se va a tener que hacer un slip de cotización de seguros, ¿ya? Y ahí se va a tener que pensar bastante, trabajar de manera adecuada, yo les sugiero que cuando se pongan a resolver sus tareas, lo hagan en un sitio donde estén tranquilos, donde no sufran ningún tipo de molestia, ruido, ¿no? No se distraigan con de repente la televisión y esas cosas, porque tienen que dedicarle las horas de estudio al 100% para poder entender. Yo sé que hay un montón de lectura que son términos nuevos para ustedes, ¿no? Y en verdad, algunos términos se van a ir ustedes familiarizando. Yo sé que algunos ya quizás están trabajando en el área de seguro, ¿no? Y ya conocen esos términos, pero quizás los nuevos no lo conocen. Entonces, tenemos que tener un poquito de paciencia para eso, Ujú. ¿no? Pero yo sí se lo voy diciendo, chicos, al término de la certificación, las últimas 3 semanas, se va a pedir un esfuerzo y se va a tener que hacer una asignación solamente, ¿ya? Donde se va a tener que desarrollar un slip sobre todos los seguros que estamos viendo. Se va a tomar, ejemplo, una empresa, se van a poner datos, ¿ya? Una serie de datos para que Ah, ustedes los puedan analizar, ¿ya? Pero acuérdense de que a veces hay mucha información que a veces puede ser basura, que no nos va a servir. Nosotros vamos a tener que saber determinar cuál es la información que vamos a tener que aprovechar y sobre la cual vamos a tener que ofrecer nuestro servicio de seguro, sobre qué cosas te podemos ofrecer. De repente, por ahí nos dicen, un empresario se compró un avión, ¿no? Un avión de personal, de uso particular, entonces hay que saber qué tipo de seguro se le va a tener que ofrecer, ¿no? De repente el señor tiene muchas deudas en el mercado financiero, debe a muchos bancos, entonces de repente por ahí se le puede ofrecer un seguro de desgravamen, ¿no? Porque imagínate que muera esa persona y deje esa deuda a sus familiares, ¿no? No sería dable, dejaría a su claro. familia pues en la quiebra totalmente. Entonces, esas son las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Revisar, leer bien. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo como asesores y corredores de seguros. A nosotros nos envían una póliza, la tenemos que revisar al dedillo, de acuerdo a lo que nuestro cliente nos ha pedido. Nosotros sabemos, por la experiencia, al menos los que tenemos trabajando ya un buen tiempo en seguros, sabemos que lamentablemente en el tema de lo que son procesos de pólizas, estamos con la ley de Pareto, 80-20. Del 100% que se manda a emitir, ¿no? Lo que se emite está mal en un 20% y solo un 80% está bien. Entonces hay que mandar a devolver a la compañía de seguros ese 20% y obviamente eso acarrea una demora más de tiempo, puede inclusive llevarte a que de repente quizás ya, si has sacado financiado la póliza, tienes que tomar en cuenta mucho cuándo está venciendo la primera cuota, si es que has pedido la póliza financiada y le estás mandando a reprocesar, ¿ya? Eso, fíjense mucho, chicos, ¿ya? Tienen que revisar muy bien esas cosas, no incurrir, y eso en algún momento le pasó a un agente que no se había dado cuenta de que la póliza había sido mal emitida por la compañía de seguros y la mandó a reemitir, indicando, bueno, ahí hizo bien su trabajo, pero no lo hizo al 100% porque no se fijó que ya prácticamente en esa semana vencía y le envían la póliza reprocesada ya con la primera cuota vencida. Él tuvo que
prácticamente arrodillarse con el asegurado y conseguir una reprogramación de la prima con la compañía de seguros para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, son esas cosas que se tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? La labor del corredor de seguros inicia hasta antes de la emisión de la póliza, porque estamos asesorando a una persona, a un cliente, para que pueda tomar la mejor decisión, la mejor cobertura y sobre todo nosotros poderle extender lo que corresponde a los riesgos a los cuales él está expuesto, ¿no? Entonces, y durante la vigencia de la póliza, con mayor razón, ¿no? Porque tienes que decirle, una vez que le llega la póliza, todo el tema de los deducibles, las franquicias, las garantías que se están poniendo ahí, ¿no? Obviamente que tú ya revisaste la póliza y la has encontrado conforme, pero el momento donde sí vas a tener que aparecer sí o sí y salir del hueco donde estés es en el momento que ocurre un siniestro. El siniestro, como siempre sabemos, es llamado el momento de la verdad. Y es ahí donde el cliente tiene que ver que tú le estás asesorando y tienes ese conocimiento debido de todas las coberturas. Tienes que estar presente, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que ir inclusive a estar ahí al lado del cliente, ¿no? Normalmente en los carros, en los siniestros vehiculares están yendo los asesores y una asesoría telefónica puede ser válida, ¿ya? Cuidando de que no avasallen a veces al asegurado, porque muchas veces un siniestro leve, a veces hasta lo magnifican los procuradores, porque me ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos que estar al tanto de cómo se está monitoreando el tema con nuestro cliente, ¿no? En caso de seguros vehiculares sabemos que mandan un procurador y es un mismo ajustador que tiene la compañía de seguros quien va a tener que ir al taller a ver la aprobación de la reparación. Entonces también tenemos que estar al tanto de que no se demore, apenas el carro haya ingresado a un taller, que sea un taller afiliado de la compañía de seguros para que nuestro cliente no tenga ningún tipo de inconveniente, porque muchas veces si lo lleva a su taller de confianza, la compañía de seguros puede denegar la atención o decir que se lo puede reembolsar. Entonces, no habría entonces la posibilidad de presentarle a nuestro cliente el beneficio de la póliza, ¿no? Porque él tendría que pagar primeramente y después la compañía de seguros le reembolsaría previo descuento lo que considere la compañía que no correspondería al siniestro, y eso sería muy inconveniente. Mejor es que el cliente reciba la atención directa en el taller autorizado de la compañía de seguros. Y lo único que se tendría que pagar sería el deducible, ¿no? Lo que sí hay que estar muy atentos es en temas, por decir, que la compañía de seguros no quiera reconocer o piense que no son como consecuencia del siniestro, ¿ya? Eso tenemos que tener muy presente. Si es posible, tenemos que buscar, en algunas oportunidades tendremos que buscar el apoyo de un taller amigo o de un mecánico amigo para poder, ¿no? Porque nosotros no somos mecánicos, no tenemos esa especialidad, ¿no? Entonces, que nos puede asesorar si es que de repente el motor se puede fundir después de haber tenido un choque y después que el cliente intentó hacerlo prender y lo fundió totalmente el motor, ¿no? Eso no sale hasta después que hacen la reparación del carro. El tema de las fundidas de motor es un tema bien complicado, ¿no? Entonces, ocurre un choque fuerte que afecta al motor, pero no se ve tan afectado. Se hace la reparación estética, queda todo bien, compran los repuestos, se coloca, se pinta, todo bonito, y dicen, vamos a hacer la prueba de motor, y resulta que el motor no funciona, porque se fundió. Entonces, si se derramó agua, se derramó aceite al momento del choque, ese tema va a estar bien complicado. Por eso es importante también aconsejar a nuestros clientes que cualquier tipo de choque que hayan tenido, al menos en los seguros vehiculares, ¿no? Y haya tenido o estado involucrado el motor, por favor, no lo vuelvan a prender. Lo apaguen apenas han ocurrido el choque y lo dejen ahí. Cualquier traslado, cualquier movilización, para eso está la grúa de la compañía de seguros, ¿ya? Entonces, con esas pequeñas atingencias que se le puede dar al cliente, podemos evitar a posteriori cualquier tipo de inconveniente. Lo diferente ocurre con los seguros de riesgos patrimoniales, que sabemos que van a estar siempre expeditos, ¿no?, a lo que son los ajustadores. Los ajustadores son personas jurídicas o naturales que tienen un registro ante la Superintendencia de Banca y Seguros para poder funcionar como tales. Y son nombrados por las compañías de seguros
para que puedan determinar primeramente si hay cobertura, ¿no? Verificar la póliza, ¿no? Y determinar el monto que se tiene que indemnizar, ¿ya? Ellos son los que hacen ese trabajo, pero lamentablemente a veces ocurre, y lo digo lamentablemente por la experiencia que también he tenido, es que a veces los ajustadores de seguros son pro compañía de seguros. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros es quien les paga sus honorarios, ¿no? Entonces ahí tenemos como que algo que no está muy bien manejado porque debería ser más transparente el tema, ¿no? Pero obviamente el cliente no sufre con nuestro servicio tampoco. Una póliza que está con un corredor de seguros, el cliente no paga. Quien le paga la comisión es la compañía de seguros. Entonces es importante también hacerle presente a nuestros clientes que el hecho de tener un corredor de seguros o asesor de seguros le va a él convenir porque no va a pagar, va a tener una asesoría permanente, y ya les estoy indicando, les estoy recalcando por qué es permanente, porque es inclusive hasta antes, cuando tenemos un prospecto de cliente, que tenemos que estarle diciendo, hoy mira, visitas a una persona que es empresaria, le dice, mira, tienes tu familia, tienes tus hijos, ¿no? Tu empresa, tienes trabajadores, tienes maquinarias, ¿no? Tienes inversiones en los bancos, ¿no? Haces transportes de tu mercadería vía terrestre, haces exportaciones, haces importaciones de maquinarias. Entonces, todos esos rubros son asegurables, ¿no? Entonces, le tienes que ir diciendo, prácticamente tú vas a ser como el que va a ir a diagnosticarle de todas las cosas que él tiene, ¿no? Como bienes o intereses por asegurar, en cuáles podría tener algún tipo de pérdida y por qué sería necesario que se tome tal o cual seguro. Por eso es importante que aprendamos los conceptos de los seguros. Ustedes tienen esta certificación que entiendo les va a servir, y con ella van a tener 350 horas, ¿no? Que es lo que pide la Superintendencia de Banca y Seguros para que puedan postular a sacar un registro, que entiendo que es lo que quizás todos desean, ¿no? Y de repente quizás otros será por conocimientos y quizás también otros también por tener una actualización. Pero el tema de seguros es muy amplio, ¿no? Yo quisiera escuchar algún comentario, Walter, tuyo sobre tu labor que estás haciendo actualmente para conocimiento de todos. Ujú. Ok. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Sí. Bueno, yo trabajo justamente en ajustador de estos, pero yo soy Ajustador. parte más activa, ¿no? Ajá. Ahorita estoy en Chilca, estamos la carga de equipos, accesorios, todo para construcción de una banda eléctrica. Chilca es conocido por los generadores de electricidad para todo Lima. Claro. Entonces, Calpan es el consignatario, ha ido a iniciar una nueva planta. Y ahí estamos viendo que es toda la de eso, pues, ¿no? El trabajo consiste, bueno, en cantidad de condiciones para luego hacer informe y reportar a la compañía. Claro. Y ese es mi trabajo, perito de seguros en campo. Claro, interesante. Mira, tú sabes que... Y igual lo vemos en otros puntos, ¿no? Productos. Cantidad de productos, pero mayormente el trabajo es lo mismo, ¿no? Y bueno, yo soy, pues, metalurgista, entonces mayormente veo lo que es equipos y todo lo que es metales. Esa es mi rama. Claro, interesante. ¿Estás especializado en eso entonces? Sí, soy metalurgista. ¿Qué tiempo tienes ya trabajando en eso, Walter? ¿En calidad o en seguros? En seguros, viendo ese tema. En seguros ya 7 años. Ah, ya tienes una experiencia ya importante. Sí, Claro. Y, sí, como calidad ya más tiempo, más años. claro. Y ahora tu intención sería obtener tu registro para vender seguros. No, tener más conocimiento. Oh, correcto, correcto. Eso es Sí, importante. porque los clientes, ¿no? Como yo les visito, siempre Ujú. me hacen consulta. Oye, ¿cómo puedo hacer esto o esto o esto? Y Claro, yo le digo, pues te paso un tal compañero.
Claro. Justamente ahora que me va a preguntar, ya, y estamos aprendiendo, pues, ¿no? Cómo son las polis, coberturas, todo eso. Así es importante. Gracielita, ¿te me fuiste, creo? ¿Se fue Graciela? Gracielita, tú trabajas, creo, en corredor de seguros, me parece. No, profesor, trabajo en Sura. Ah, en la compañía de seguros Sura. Sí. Qué bueno. Mira, Sí, Sura. ¿Qué tiempo, en qué área estás trabajando? Yo trabajo en el área de ahorros. De ahorros. Sí. Ok. ¿Y tu Pero deseo lo que es? pasa es que yo Sí. siempre he estado en los seguros porque yo he estado como 14 años en Pacífico, ¿Has trabajado en Pacífico? pero en el área de vida nomás. Área de vida, ya, ok. Sí, nada más. Ahí estuvo, ¿cómo se llama este señor? Ah, no me acuerdo. Ah, te digo, En el área comercial. ya. ¿Hayas conocido a Sara Pacheco? No, pero yo estaba en el área de vida individual, no Ah, en el vida área comercial. individual. Sí, Ah, ya. en el área comercial, ¿no? Ya, ok. Sí. Ok, yo también, yo también trabajé en Pacífico hasta el año 2004. Ahí era el apoderado general de seguros personales. Y de ahí trabajé en un ajustador en Arequipa, Moller,